Winter Vale era el tipo de lugar suspendido entre el olvido y la vida, como si el tiempo se hubiera detenido para observar. La granja donde vivíamos, mi hijo James y yo, estaba aislada en el corazón de esas tierras, rodeada por colinas nebulosas y árboles que gemían suavemente al toque del viento. Las mañanas estaban envueltas en un silencio denso, roto solo por el canto lejano del gallo o el bajo mugido de los pocos animales que quedaban. Desde que Claire, mi esposa, desapareció sin dejar rastro, cada rincón de la casa parecía un eco de algo perdido. Un silencio que nunca se llenaba, solo resonaba. James, por su parte, trataba de llenar esos vacíos. Su cuarto siempre estaba desordenado con proyectos e ideas que él insistía en que eran importantes. Uno de esos proyectos era el telescopio que compré para su cumpleaños número 18. Pensé que sería solo una distracción pasajera, pero estaba equivocado. Pasaba noches enteras observando el cielo, envuelto en un silencio reverente, interrumpido solo por exclamaciones repentinas que parecían vibrar en el aire. Sabía que eso era una fuga, la misma que yo encontraba en el trabajo duro y en la tierra. Lo acompañaba, pero la vastedad silenciosa de las estrellas me hacía sentir demasiado pequeño para quedarme. Para él, sin embargo, era diferente. «Hay tanto allá afuera que no entendemos, papá», decía, con los ojos brillando. Un día, mientras revisaba el garaje, encontré una caja con fotos antiguas de Claire. En una de ellas, ella sonreía mientras sostenía a James a un bebé. Su sonrisa era como un faro en medio de la oscuridad, apretando mi pecho como un torno. Volví a poner la foto en la caja e intenté retomar el trabajo, pero el peso de la memoria permaneció, recordatorio constante de Claire. Cada grieta en la madera, cada marca en la pared parecía gritar su ausencia. Hubo días en los que me encontraba sentado en la vieja butaca de la sala, mirando hacia la puerta, imaginando que ella entraría en cualquier momento. Pero eso nunca ocurría. James decía que debía seguir adelante, que ella no volvería. Tenía razón, pero parecía luchar contra sus propios fantasmas. Sus ojos lo delataban, incluso cuando no decía una palabra. Noche tras noche, James arrastraba el telescopio hasta la colina más alta de la propiedad, diciendo que desde allí tenía la mejor vista del cosmos. A veces lo acompañaba, pero la vastedad silenciosa de las estrellas me hacía sentir demasiado pequeño para quedarme. Para él, sin embargo, era diferente. «Hay tanto allá afuera que no entendemos, papá», decía, con los ojos brillando. Un día, mientras revisaba el garaje, encontré una caja con fotos antiguas de Claire. En una de ellas, ella sonreía mientras sostenía a James a un bebé. Su sonrisa era como un faro en medio de la oscuridad, apretando mi pecho como un torno. Volví a poner la foto en la caja e intenté retomar el trabajo, pero el peso de la memoria permaneció. O tal vez alguna zorra rondando, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo estaba mal. Mi preocupación por James solo aumentaba. Parecía cada vez más distante, con círculos oscuros bajo los ojos y un cansancio que no correspondía a su edad. Cuando le pregunté por las noches sin dormir, solo se encogió de hombros. «No puedo dejar de mirar allá». Le pregunté si soñaba con lo que veía, pero él guardó silencio, desviando la mirada, como si la respuesta fuera algo que no quería o no podía compartir. Una mañana, al volver de una ronda por las cercas, noté algo extraño en la colina donde James solía quedarse. El suelo estaba marcado con formas geométricas, como si alguien hubiera quemado patrones en la nieve. Al tocar el lugar, sentí un calor inesperado, palpitante. Lo confronté, pero él negó saber de algo. Sin embargo, su mirada no era convincente.
Desde entonces comencé a vigilarlo más de cerca. Las noches se volvieron más opresivas. Una sensación en el aire, una presencia invisible, parecía moverse entre las sombras. Oí ruidos lejanos, susurros, quizás, pero al mirar por la ventana, todo parecía estático, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando mencioné esto a James, respondió con calma: «También lo sientes, ¿verdad?». Mis intentos de mantener una rutina normal empezaron a fallar. Me despertaba en medio de la noche con la clara sensación de estar siendo observado. La luz de la luna parecía más fría, más intensa, como si no fuera natural. Trataba de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. James, por su parte, parecía más lúcido que nunca. Comenzó a hablar sobre presencias, no de forma directa, pero con insinuaciones que me helaban la sangre. «Están cerca», dijo una vez, mirando las estrellas con una expresión que combinaba fascinación y temor. Traté de reír, sugerir que estaba exagerando, pero mi propia voz sonó vacía, diferente. Su tono seco me dejó inquieto, pero antes de que pudiera insistir, volvió a mirar por el telescopio, como si ya no estuviera allí. Los dibujos de James empezaron a aparecer con más frecuencia, y los detalles eran aterradoramente precisos. Las líneas retorcidas se entrelazaban en patrones que parecían tener profundidad, casi moviéndose en el papel. Cuando le pregunté qué eran, murmuró algo sobre mensajes y siguió dibujando. Por un momento, pensé en arrancarle el cuaderno de las manos, pero me contuve. James era inteligente, pero obstinado, y ahora su determinación estaba fija en algo que no lograba comprender. Hasta los animales de la granja empezaron a comportarse de manera extraña. Las ovejas, que antes dormían juntas, ahora se dispersaban por el campo, balando hacia el vacío. Los perros, que solían correr libres por la noche, ahora se negaban a salir del granero, acurrucados en los rincones. Me convencí de que era solo el frío, o tal vez alguna zorra rondando, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Algo estaba mal. Mi preocupación por James solo aumentaba. Parecía cada vez más distante, con círculos oscuros bajo los ojos y un cansancio que no correspondía a su edad. Cuando le pregunté por las noches sin dormir, solo se encogió de hombros. «No puedo dejar de mirar allá». Le pregunté si soñaba con lo que veía, pero él guardó silencio, desviando la mirada, como si la respuesta fuera algo que no quería o no podía compartir. Una mañana, al volver de una ronda por las cercas, noté algo extraño en la colina donde James solía quedarse. El suelo estaba marcado con formas geométricas, como si alguien hubiera quemado patrones en la nieve. Al tocar el lugar, sentí un calor inesperado, palpitante. Lo confronté, pero él negó saber de algo. Sin embargo, su mirada no era convincente. Desde entonces comencé a vigilarlo más de cerca. Las noches se volvieron más opresivas. Una sensación en el aire, una presencia invisible, parecía moverse entre las sombras. Oí ruidos lejanos, susurros, quizás, pero al mirar por la ventana, todo parecía estático, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando mencioné esto a James, respondió con calma: «También lo sientes, ¿verdad?». Mis intentos de mantener una rutina normal empezaron a fallar. Me despertaba en medio de la noche con la clara sensación de estar siendo observado. La luz de la luna parecía más fría, más intensa, como si no fuera natural. Trataba de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. James, por su parte, parecía más lúcido que nunca. Comenzó a hablar sobre presencias, no de forma directa,
pero con insinuaciones que me helaban la sangre. «Están cerca», dijo una vez, mirando las estrellas con una expresión que combinaba fascinación y temor. Traté de reír, sugerir que estaba exagerando, pero mi propia voz sonó vacía. Una noche me invitó a subir la colina. Dijo que había algo que yo necesitaba entender. Me negué, alegando cansancio, pero su mirada, una mezcla de urgencia y excitación, quedó grabada en mi mente. El cielo esa noche parecía más vasto y amenazador, incluso visto desde la ventana de mi habitación. El silencio era asfixiante. James estaba en la colina con su telescopio, como de costumbre, mientras yo trataba de distraerme en el granero, organizando herramientas y revisando las cercas. Había algo mal, una inquietud que crecía con cada minuto. Era como si algo acechara en la oscuridad, aunque nada fuera de lo normal fuera visible o audible. Alrededor de las 11, fui hasta la ventana de la sala para revisar a James. La colina estaba bañada por la luz de la luna, pero el brillo parecía incorrecto, intenso, casi antinatural. Tomé mi linterna y salí, decidido a traerlo de vuelta antes de que el frío lo consumiera. Al subir la colina, vi a James inmóvil, casi paralizado, mirando fijamente a través del telescopio. «¿James?», lo llamé, pero no respondió. Cuando toqué su hombro, se sobresaltó, como si emergiera de un trance. «Papá, ¿lo viste?», preguntó, señalando al cielo con los ojos bien abiertos. Una mezcla de miedo y fascinación. «¿Ver qué?», pregunté, mirando hacia arriba, pero solo veía el cielo estrellado. «Las luces», murmuró, «estaban bailando, formando patrones». Había algo en su tono que me perturbaba. No era emoción, sino un peso, como si intentara describir algo incomprensible. Insistió en que mirara a través del telescopio. Dudando, me acerqué y ajusté el enfoque. Al principio, solo vi estrellas comunes, pero luego un punto de luz en movimiento llamó mi atención. La forma en que se movía era extraña, casi errática, con una precisión aterradora, formando ángulos que parecían desobedecer las leyes de la física. «¿Lo viste?», preguntó James, ahora en un susurro. Asentí con la cabeza, pero no sabía qué decir. Era como si el cielo estuviera siendo manipulado. James empezó a hablar rápidamente sobre las formas que había estado observando durante semanas, patrones que no tenían sentido. «Es como si estuvieran intentando mostrarnos algo», dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese momento, una luz apareció en el horizonte. No era como la luz de la luna o la de un faro lejano. Era más intensa, casi viva, un resplandor pulsante que cubrió la colina con un tono antinatural. James miró hacia la luz y sonrió, como si estuviera esperando eso. «Están aquí», susurró. Mi instinto fue alejarlo de allí. Lo tomé del brazo y lo sacudí, tratando de devolverlo a la realidad. «James, ¿vamos a casa ahora?», pero él resistió, su mirada fija en la luz. «No podemos irnos, papá. Nos están observando». El tono de su voz llevaba una convicción aterradora, más aterradora que la luz que nos rodeaba. Fue entonces cuando escuché el sonido. No era natural. No era el aullido del viento ni el ruido de los animales. Era un murmullo profundo y constante, como si el mismo suelo estuviera vibrando. James murmuró algo sobre el sonido siendo parte de un mensaje, pero la presión en mis oídos hacía difícil entenderlo. De repente, la luz se intensificó, casi cegadora. El murmullo se transformó en un zumbido ensordecedor y sentí el suelo temblar bajo mis pies. James señaló al cielo. Algo comenzaba a tomar forma, una figura angular, imposible de describir, que parecía distorsionar el espacio a su alrededor.
Era como si el propio aire se estuviera doblando para crear algo que no debía existir. La figura continuaba moldeándose, sus bordes oscilando, deshaciéndose y reformándose como olas en un océano. No era solo la apariencia lo que perturbaba, sino la sensación aplastante de insignificancia que transmitía. Me sentí pequeño, insignificante, ante esa presencia. James, por otro lado, parecía extasiado. Mientras yo luchaba contra la creciente necesidad de huir, él permanecía inmóvil, señalando al cielo y murmurando palabras que no podía escuchar. «James, tenemos que salir de aquí ahora», grité, pero mi voz parecía disolverse en el zumbido que llenaba todo. La luz en el horizonte comenzó a pulsar en un ritmo que parecía sincronizado con los latidos de mi corazón. Era casi hipnótico. Quería moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si la gravedad se hubiera intensificado. La figura en el cielo crecía, tomando contornos casi humanos, pero distorsionados, erróneos. Finalmente reuní fuerzas para agarrar a James y arrastrarlo. Él resistió, gritando algo sobre ellos hablando, pero ya no podía quedarme allí. El sonido, la luz, el aire, todo parecía alienígena, como si ese lugar ya no fuera nuestro. Mientras lo arrastraba colina abajo, su peso parecía aumentar, como si la misma tierra intentara retenernos. Cuando finalmente llegamos a la casa, cerré la puerta detrás de nosotros, jadeando. James me miró con ira y algo más, algo que no parecía suyo. «No entiendes, papá. Ellos intentaban comunicarse». Su voz llevaba una extrañeza que me heló. Miré por la ventana. La luz en el horizonte seguía ahí, pero parecía más débil, como si estuviera esperando. El cielo, sin embargo, estaba mal. Las estrellas parecían reorganizadas, formando patrones que desafiaban toda lógica. James insistía en volver a la colina. «No van a esperar para siempre», decía, con una determinación casi inhumana. La manera en que hablaba hacía que mi cuerpo entero temblara. Era como si mi hijo ya no estuviera completamente allí. Entonces, el sonido volvió. Esta vez no venía de afuera, sino de dentro de la casa. Un susurro débil, casi inaudible, resonaba por los pasillos. James se detuvo en medio de la sala, con los ojos fijos en algo invisible. «Ellos también están aquí», dijo, con una sonrisa que no parecía suya. Luces empezaron a parpadear afuera, pequeñas e intermitentes, como luciérnagas metálicas. Me acerqué a la ventana, pero se movían demasiado rápido para seguirlas. Era como si desafiaran los límites de la percepción humana. Antes de que pudiera reaccionar, James corrió hacia la puerta. «James, no», grité, pero él la abrió de todos modos. El viento que entró era cortante, llevando un olor extraño, metálico. Las luces afuera se alinearon, formando un corredor brillante que llevaba de vuelta a la colina. «No entiendes, papá. Esto es más grande que nosotros dos, más grande que todo». Antes de que pudiera detenerlo, él corrió hacia afuera. El miedo me paralizaba, pero el amor por mi hijo era más grande. Tomé una linterna y corrí tras él, decidido a traerlo de vuelta. Cuando llegué a la colina nuevamente, James estaba parado en el centro de las marcas geométricas quemadas en la nieve. Las luces flotaban a su alrededor, bailando en patrones imposibles, hipnóticos. Me miró y dijo: «Ellos quieren que veas». Fue en ese momento que noté algo diferente en los ojos de James. Brillaban, reflejando estrellas que no pertenecían a nuestro cielo. El brillo en los ojos de James era perturbador, como si un abismo luminoso hubiera tomado el lugar de su humanidad. «James, sal de ahí», grité, pero mi voz fue engullida por el viento que giraba a nuestro alrededor. Las luces respondían a él, moviéndose como algo vivo. Él no se movió. Solo me observaba,
su expresión oscilando entre fascinación y algo más profundo, algo que no lograba descifrar. «Papá, no es peligroso», dijo con una calma desarmante. «Ellos quieren que entendamos». ¿Pero quiénes eran ellos? No había forma, ni rostro, solo luz, sonido y la sensación abrumadora de ser observado por algo incomprensible. Intenté acercarme, pero en cuanto entré en el círculo de las marcas en el suelo, una presión invisible me empujó hacia atrás. Parecía una barrera sólida como acero, pero hecha de aire. James estaba protegido allí dentro, intocable. «Ellos están mostrando las verdades, papá, sobre lo que somos, sobre lo que hay allá afuera». Esas palabras me llenaron de miedo. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz llevaba algo extraño, algo que no era completamente suyo. «James, no eres tú quien habla», exclamé, luchando contra la barrera invisible. Pero cada intento parecía absorber mi fuerza. De repente, las luces comenzaron a fusionarse sobre nosotros. Se reunieron en el cielo, retorciendo el espacio a su alrededor. La figura angular que había visto antes reapareció, más grande y más clara, un terror indescriptible. Su presencia aplastaba todo a su alrededor, como si la realidad estuviera cediendo bajo su peso. La figura en el cielo parecía viva, su contorno cambiando constantemente, como si fuera hecha de fragmentos de luz y sombra. El aire alrededor se volvía más denso, opresivo, y sentía una fuerza invisible intentando aplastarme. Mientras tanto, James seguía inmóvil, mirando hacia arriba con una expresión de fascinación casi religiosa. «James, tenemos que salir de aquí ahora», grité de nuevo, pero mi voz parecía disolverse en el zumbido ensordecedor que llenaba el aire. Él no respondió, solo señaló al cielo y murmuró algo que no lograba entender. Las luces alrededor de James empezaron a pulsar más rápido, moviéndose en sincronía con las marcas geométricas en el suelo. Los patrones quemados en la nieve parecían estar vivos, palpitando como el corazón de una criatura alienígena. Sentí mi estómago volverse al darme cuenta de que los dibujos se parecían a los que James hacía en su cuaderno. Mandalas distorsionadas, símbolos que parecían tener movimiento propio. Entonces, él comenzó a reír, una risa nerviosa, casi aliviada. «¿Están hablando conmigo?», exclamó, con los ojos fijos en la figura angular que descendía lentamente del cielo. Mi mente entró en pánico. Corrí de regreso a la casa, tomé un hacha y volví a la colina, ignorando el peso creciente en el aire y el viento que parecía cortar mi piel. «James, no te voy a dejar aquí con eso», grité, sosteniendo el hacha con fuerza. Cuando golpeé la barrera invisible con el hacha, el impacto reverberó por el entorno como el sonido de una campana gigante. El mundo a nuestro alrededor pareció hacer una pausa por un instante. James me miró, sorprendido, pero no se movió. La figura en el cielo también se congeló, como si estuviera observándome directamente. Lo que antes parecía una observación pasiva se convirtió en algo agresivo, casi depredador. El aire se volvió aún más pesado, como si el ambiente quisiera aplastarme. Las luces comenzaron a parpadear descontroladamente, oscilando entre colores que quemaban mis ojos. Algo estaba a punto de suceder, algo inmenso. El zumbido volvió con fuerza total, pero ahora no era solo sonido, era una cacofonía de voces. No eran humanas, pero llevaban secretos que mi mente no podía comprender. Cada palabra parecía corroer algo dentro de mí, como si desafiara la lógica misma. James, aún parado en el centro del círculo, no se movía. «Están hablando sobre lo que está más allá del tiempo, papá», dijo con una tranquilidad aterradora, «sobre lo que nunca aprendimos y lo que nunca deberíamos aprender». Las luces giraban a su alrededor, cada vez más rápidas,
más intensas. Las marcas en la nieve palpitaban, sincronizadas con el zumbido, como si fueran parte de un organismo vivo. Llamé a James nuevamente, pero era como si ya no estuviera allí. En el cielo, la figura se movió, descendiendo más. A pesar de no tener ojos, sentía su mirada sobre mí, pesada e invasiva. Algo tocó mi mente, un pensamiento que no era mío, pero parecía estar plantado allí. Ellos saben, siempre supieron. James comenzó a flotar. Al principio, pensé que era un delirio causado por el pánico, pero era real. Sus pies dejaron el suelo y quedó suspendido en el aire, rodeado por las luces que palpitaban a su alrededor. «Papá, esto no es el final, es el comienzo», dijo, su voz resonando como si viniera de un lugar lejano. El desespero se apoderó de mí. Con el hacha en las manos, atacé la barrera invisible nuevamente, ignorando el dolor que recorría mi cuerpo. El sonido a mi alrededor crecía, una risa cavernosa y no humana. El viento me empujaba hacia atrás, pero no cedí. De repente, todo se quedó en silencio. No había viento, sonido ni luz. El círculo geométrico dejó de brillar, y James cayó al suelo, como si hubiera sido desechado. Corrí hacia él, levantándolo en mis brazos. Su piel estaba fría, casi pálida, pero respiraba. Miré al cielo, pero la figura había desaparecido. Las luces en el horizonte también se apagaron, dejando solo una oscuridad sofocante. El silencio, sin embargo, no traía consuelo. Era denso, cargado de algo invisible, como si estuviéramos siendo observados. James murmuró algo mientras lo cargaba hacia la casa, pero sus palabras eran incomprensibles. Al llegar a casa, coloqué a James en el sofá y lo cubrí con una manta. Seguía inconsciente, pero había algo diferente en él. Noté pequeñas marcas brillantes en sus manos, símbolos que palpitaban con una luz débil antes de desaparecer, como cicatrices de algo imposible. A partir de ese momento, todo cambió en la granja. Los animales se volvieron más inquietos, las noches más largas. Los crujidos y susurros provenientes del bosque parecían seguir un patrón, como si un coro invisible nos rodeara. James despertó a la mañana siguiente, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban fijos en algo que solo él podía ver. Cuando le pregunté lo que recordaba de la noche anterior, solo sonrió y respondió: «Todo está conectado, papá. Están esperando». Sus palabras me helaron. Lo que sea que hubiera sucedido en esa colina no había terminado. Las semanas siguientes fueron un tormento creciente. James ya no era el mismo. Sus comportamientos, sus palabras, incluso sus hábitos, se volvieron irreconocibles. Pasaba horas mirando fijamente al cielo, sin usar el telescopio, como si estuviera esperando algo. Cuando le pregunté qué veía, solo repetía: «Ya casi es la hora». Esas palabras, siempre las mismas, cargaban un peso que no lograba comprender, pero que me llenaba de miedo. Las noches, que antes solo eran frías y silenciosas, se volvieron verdaderamente hostiles. Sonidos venían del bosque, crujidos, ruidos metálicos, murmullos graves que parecían acercarse a la casa. Dormía poco, siempre con la escopeta al alcance, pero sabía que eso no sería suficiente. Entonces, en una de esas noches, James desapareció de nuevo. Salí de casa rápidamente, armado y con una linterna. No necesité buscarlo mucho. Estaba en la colina, en el mismo lugar donde todo había comenzado. La nieve a su alrededor mostraba nuevamente patrones geométricos, pero ahora eran más complejos, palpitando con una energía casi palpable. «James», grité, corriendo hacia él. Me miró, pero no era la mirada de mi hijo. Era algo frío, distante. «No deberías estar aquí, papá», dijo, con una voz cargada de algo que me hizo detenerme de inmediato.
La luz en el horizonte reapareció, más intensa que antes, cubriendo la colina con un resplandor cegador. La figura angular comenzó a formarse nuevamente en el cielo, pero esta vez estaba más nítida, más real, como si el propio espacio alrededor se doblara para moldearla. El viento aumentó de intensidad. No era el viento normal de Winter Veil, sino algo vivo, cargado de voces que resonaban directamente en mi mente. Las palabras no eran comprensibles, pero cada sílaba presionaba mi cordura, como si mi mente no fuera capaz de soportar el peso del significado. James comenzó a caminar hacia el centro del círculo geométrico. Con cada paso, las marcas en el suelo brillaban, palpitando en sincronía con la luz en el cielo. «James, para. No sabes lo que estás haciendo», grité, pero no respondió. Era como si ni siquiera estuviera allí. Intenté avanzar para alcanzarlo, pero fui detenido por una fuerza invisible. No era una barrera física, sino algo aplastante que me decía que no debía estar allí. La luz a mi alrededor parpadeaba en patrones frenéticos, mientras las voces invadían cada rincón de mi mente, haciendo imposible pensar con claridad. La figura angular comenzó a descender lentamente, acercándose a James. Él levantó las manos, como si estuviera ofreciendo algo, o tal vez rindiéndose. Fue cuando me di cuenta de la verdad. James no era el objetivo. Yo lo era. Miré al cielo, y todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Una a una, las estrellas parecían apagarse, mientras la figura angular en el cielo crecía, dominando mi vista. No estaba solo allí. Parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Una presencia aplastante que distorsionaba todo lo que era real. La figura descendió más, su contorno oscilando como fragmentos de realidad deshechos y remontados de forma equivocada. Las voces se intensificaron, transformándose en un coro ensordecedor que parecía invadir mi mente, corroyendo cada pensamiento. Mis piernas comenzaron a temblar, y la sensación de aplastamiento era tan intensa que casi me hizo caer. James estaba parado en el centro del círculo, rodeado por la luz palpitante. Sus ojos brillaban, reflejando el caos a su alrededor. Me miró directamente, y con una voz que no era suya, dijo: «Ellos te ven, papá. Siempre te vieron». Eso no era una explicación, sino una sentencia, fría y definitiva, que rasgó cualquier resto de cordura que me quedaba. Mi mente luchaba contra el impulso de ceder. Sabía que, si aceptaba esas palabras, perdería todo: mi identidad, mi humanidad. Agarrando la escopeta con fuerza, apunté al cielo y disparé. El sonido del disparo resonó pequeño, insignificante, ante la vastedad de esa cosa. El disparo no causó daño a la figura, pero algo a nuestro alrededor cambió. Las luces parpadearon violentamente, y el sonido cesó por un instante, como si hubiera interrumpido su atención. Aproveché el momento y corrí hacia James, forzando mi cuerpo a atravesar el círculo geométrico. Cuando lo alcancé, fue como atravesar una barrera invisible. Una ola de calor y luz me envolvió, y una sola palabra resonó en mi mente: error. Era como si la entidad estuviera reconsiderando su presencia allí, su interacción conmigo. La figura en el cielo comenzó a fragmentarse, desmoronándose en patrones de luz y formas angulares que se colapsaban sobre sí mismas. James cayó de rodillas, temblando, como si algo hubiera sido arrancado de él. Corrí hacia él y lo tomé. Su piel estaba fría, pero sus ojos, antes brillantes, habían vuelto a la normalidad. «Papá», murmuró, su voz débil y vacilante. «Los vi. Todo lo que son. No son como nosotros. No entienden lo que significa ser humano». Sus palabras trajeron tanto alivio como pavor. James había vuelto, pero algo dentro de él había cambiado para siempre.
La luz en el horizonte desapareció y el silencio se apoderó de la colina. Miré a mi alrededor, esperando que algo más sucediera, pero todo parecía haber terminado. El círculo geométrico aún estaba allí, sin brillo, solo marcas quemadas en la nieve. Ayudé a James a levantarse y lo llevé de vuelta a casa. Estaba débil, apenas podía caminar, pero parecía más consciente. «No se van, papá», dijo mientras lo colocaba en el sofá. «Solo van a observar, esperando». Mi mente giraba sin parar. Lo que fuera que hubiera ocurrido esa noche no sería algo que olvidaríamos o superaríamos fácilmente. Las luces, los patrones, esa presencia abrumadora. Todo desafiaba cualquier explicación. Pero eran reales, y de alguna manera sabía que eso aún no había terminado. El resto de esa noche estuvo lleno de un silencio pesado. James durmió, pero yo me quedé despierto, mirando la oscuridad afuera. Las estrellas aún brillaban, pero parecían más distantes, más frías. Sabía en el fondo que eso no había terminado. Las luces, la figura, todavía estaban allí, observando. En los días siguientes, una extraña normalidad se apoderó de la granja, como si intentara ignorar lo que había sucedido. La nieve empezó a derretirse lentamente, pero las marcas en la colina permanecieron, profundas como cicatrices que el tiempo no podía borrar. James estaba más callado que nunca, pero sus ojos brillaban de una forma diferente, como si cargaran una conciencia que no lograba comprender. Empecé a observarlo con más atención. Pasaba horas mirando al cielo, sin el telescopio, solo con los ojos desnudos, fijos en algo invisible. Cuando le pregunté qué veía, respondió simplemente: «Siguen ahí». El tono de aceptación en su voz me inquietaba profundamente. Intenté retomar la rutina de la granja, pero todo parecía estar mal. Los animales seguían inquietos y los sonidos en el bosque nunca cesaban. Crujidos y murmullos que parecían seguir un patrón, como si algo estuviera acechando. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara, como si una presencia invisible rondara la casa. James empezó a dibujar nuevamente, pero los patrones habían cambiado. Eran más complejos, detallados, casi imposibles de seguir con los ojos. Los dibujaba mecánicamente, como si fueran instrucciones enviadas desde algún lugar dentro de él. Cuando le pregunté qué significaban, respondió con calma: «Son mapas». «¿Mapas de qué?», pregunté, pero no respondió. Era como si hubiera una barrera entre nosotros, algo que no podía romper. James ya no era el mismo, al menos no completamente. Algo de esa noche se había quedado atrapado en él, y no sabía si podría liberarlo. Una noche, me desperté con el sonido de algo moviéndose fuera de la casa. Tomé la linterna y la escopeta antes de abrir la puerta. James estaba parado en el campo, mirando hacia el bosque. Los árboles parecían diferentes, más altos, más densos, moldeados por algo que crecía dentro de ellos, algo que desafiaba lo natural. «Están regresando», dijo, sin mirarme. Su voz era neutral, casi apática. Un frío cortante recorrió mi cuerpo. Tomé su brazo, tratando de llevarlo de vuelta a la casa. «No vamos a hablar de eso ahora, James. Entra». Él, sin embargo, permaneció inmóvil, los ojos fijos en las sombras que parecían moverse entre los árboles. Lo forcé a volver conmigo y cerré la puerta, pero algo en su expresión me decía que era inútil. Me miró y sonrió levemente. «No necesitan entrar, papá. Ya están aquí». Esas palabras me persiguieron durante el resto de la noche. En los días siguientes, las luces en el horizonte reaparecieron. Eran más débiles, pero constantes, como un recordatorio de que eso no había terminado. Cada vez que las miraba, sentía el mismo peso en el pecho,
como si algo invisible me estuviera observando desde lejos. James comenzó a hablar menos, pero lo que decía era aún más perturbador. No quieren hacernos daño, papá. Solo quieren aprender. ¿Pero qué significaba aprender para algo que podía moldear el espacio y el tiempo? Y sobre todo, ¿qué nos costaría eso? Intenté convencerlo de dejar la granja, de comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de Winter Veil. Pero él se negó. No entiendes, papá. No hay a dónde escapar. Están en todo, en todas partes. Es mejor aceptar esto. Una mañana, me desperté y la cama de James estaba vacía. Un frío cortante me invadió mientras registraba la casa, llamándolo. Todo estaba en silencio, excepto por el viento inquieto afuera. Cuando abrí la puerta, vi huellas en la nieve, que llevaban directamente hacia la colina. Corrí tras él. Los pasos se volvieron más pesados con cada movimiento, como si el aire a mi alrededor intentara detenerme. Cuando alcancé la colina, él estaba parado en el centro del círculo geométrico, ahora vivo, brillando con una luz palpitante que parecía respirar. James me miró con calma, como si ya me estuviera esperando. Ellos quieren llevarme, papá. Su voz era serena, casi tranquila, como alguien que acepta lo inevitable. Mi cuerpo entero tembló. «Nadie te va a llevar, James», grité, pero él sacudió la cabeza lentamente, como si supiera algo que yo no podía entender. La luz a su alrededor comenzó a crecer, intensa, pero serena, sin la agresividad que había tenido la primera vez. Era una presencia inevitable, un destino que parecía irrompible. Ellos dijeron que soy el mensajero, papá. Alguien tiene que llevar su conocimiento al mundo. Intenté acercarme, pero la barrera invisible estaba allí, implacable, empujándome hacia atrás. Golpeé contra ella con los puños, gritando su nombre, pero James no se movió. Me miró con una sonrisa triste. Ellos prometieron que estarás seguro. No te harán daño. La luz a su alrededor palpitaba más rápido, y la figura angular en el cielo reapareció, descendiendo lentamente. Esta vez parecía sólida, real, hecha de fragmentos de estrellas, pero cargando algo ancestral, incomprensible. «James, por favor, no hagas esto», supliqué, pero él solo me miró. Sus ojos brillaban con algo que ya no era humano. «Lo entenderás, papá, algún día». Esas fueron sus últimas palabras antes de que todo se apagara. La oscuridad me envolvió, pesada y absoluta. Cuando recobré los sentidos, estaba tirado en la nieve. El círculo geométrico había desaparecido, al igual que James. Las marcas brillantes se habían ido, y la luz en el horizonte se había desvanecido, dejando solo el vacío de una noche común. Volví a casa solo, el peso de la ausencia de James aplastando mi corazón. Las semanas siguientes fueron un borrón. El silencio, que antes era inquietante, ahora era insoportable. Los sonidos del bosque cesaron. Los animales volvieron a su comportamiento normal, y el cielo parecía tan vacío como antes. Pero la casa estaba diferente. Estaba vacía. A veces me despertaba en la noche jurando escuchar su voz. Otras veces veía luces rápidas e intermitentes en el horizonte, pero nunca como antes. Sabía que James no volvería, pero algo dentro de mí me decía que él aún estaba allá afuera, llevando lo que sea que hubiera aprendido de aquellas entidades. No había explicaciones para lo que sucedió, ni respuestas que pudiera aceptar. Solo la certeza de que el cosmos no solo era vasto, sino que estaba habitado por fuerzas que nosotros, los humanos, no estamos listos para comprender. James lo sabía. Ahora, yo también lo sabía. Pasé mi vida tratando de proteger a mi hijo, pero al final, él fue más allá de mi alcance. Lo que se convirtió, o lo que sabía, seguiría siendo un misterio.
un misterio que no estaba seguro de querer desentrañar. De vez en cuando me sorprendo mirando al cielo, buscando alguna señal, cualquier vestigio de él, pero todo lo que veo son estrellas, tan distantes como siempre lo fueron, y aún así diferentes. La granja está vacía ahora, excepto por mí y por los recuerdos, pero en el fondo sé que no estoy solo. Algo todavía observa, algo todavía espera.